Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los dioses o seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Líbranos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada. Son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Hola amigos, un saludo especial una vez más hoy, leyendo este Salmo 82, donde uno de los textos más controversiales en cuanto el término Dios es soy. Les estamos saludando desde la familia, desde la comunidad Generación Cristo, una iniciativa de buscadores imperfectos, aprendices insatisfechos que quieren cada día o queremos cada día crecer más en el conocimiento de Dios a través de la palabra, a través de sus testigos, que es la creación, como dice Isaías, la tierra está llena de su gloria. Y en cada uno de nosotros, que es el hombre, le hiciste un poco menor que los ángeles. Una versión dice, un gradito más abajo que tú, pero muy similar a Dios. Creemos firmemente que tenemos de parte de Dios un instrumento, además de su deseo, para transformar el mundo, para transformar las familias. Sabemos que en este momento, quizás uno de los momentos más desafiantes en la historia de la humanidad, en el infierno mental, de los trastornos mentales, de la ansiedad, de la depresión, de la angustia, del miedo, al punto que pastores, líderes cristianos, hermanos y de cualquier credo están siendo afligidos por por esta patología, por este trastorno mental. Quizás a veces nos asustamos por las cifras o nos asombramos porque en la Segunda Guerra Mundial mueren quizás 40 millones de personas. Claro que fue una tragedia. En la Segunda Guerra Mundial las cifras no son precisas. Algunos hablan de 60, 70, 80 millones. Las catástrofes que encontramos en la historia del pueblo de Dios también nos parecen tremendamente terribles. Pero quiero decirles algo hoy, que jamás habíamos tenido tantos conflictos en la vida porque ahora son dentro de nosotros, en la mente, en el corazón, en los sentimientos. Cada 40 segundos, lamentablemente, se suicida una persona. Esa cifra yo creo que ya va a modificarse, lamentosamente negativo. Con las ideologías del hombre, de género y de todos estos deseos de la unión libre, de tener hijos monoparentales, es decir, hijos con una sola persona como padre, madre o padre, generan vacíos, generan una cantidad de insuficiencias emocionales que lastimosamente, aunque la humanidad cree que está decidiendo para bien, lo que realmente estamos construyendo es una hecatombe social. No es porque pensemos que un pecado sea más grande que otro, teniendo la expresión de pecado como no una forma precisa de vivir y de hacer las cosas. Si esa cifra de cada 40 segundos se suicida una persona, queda alrededor de 8.800 millones de seres humanos. Y que para el 2030 se vaticinan 1.000 millones de seres humanos en procesos de depresión. Y yo lo escucho, tú lo escuchas seguramente, ¿no? Que no sabemos qué le pasa, que los chicos, que los jóvenes. Las estadísticas son abrumadoras, sin contar los que lo intentan y no lo logran, y sin contar los que lo piensan y no sabemos.
Así que estamos enfrentando un gran desafío, pero para un gran desafío, una gran solución. Para retos y desafíos de talla mundial, soluciones de talla mundial. Hoy, lastimosamente, el misticismo religioso nos ha hecho perder un poco de oportunidad. ¿Por qué? Porque los que promueven el mundo, los que construyen las modas, las culturas, el populis, el pan y circo, no es que se dediquen mucho a orar, ellos se dedican a actuar. Pero el cristianismo se le enseñó que se dedique a orar. Pero ya llevamos 2000 años con ese discurso y vemos que la fórmula no es tan eficaz. Quiere decir que necesitamos hacer algo que se llama tecnología de lo obvio y es aplicar lo que funcione. Claro, ¿para qué sirve orar? Orar es la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos para encontrar a Dios en nosotros mismos, para conocernos, para ver dónde necesitamos mejorar cada día, para tener claridad sobre la voluntad de Dios precisa, buena y agradable para nosotros, para fortalecernos, para reflexionar con Él. Pero nosotros también necesitamos la labor, hermanos. Nosotros necesitamos salir de los templos, del internet, salir de nuestras casas. Es necesario que cada ser humano crea que es parte de una tarea superior y que se comporte en relación con eso, olvidándose de sus propias quimeras y lanzándose como un instrumento de Dios para hacer algo grande. Desaparecen las preocupaciones personales casi siempre que abordamos una causa superior y pueden estar seguros que el más interesado de eso es Dios. Así que a todos los amigos que en cualquier lugar del mundo, a través de los canales, puedan ver este video, les estamos extendiendo una invitación. Si estamos queriendo unirnos a un modelo diseñado por Cristo en el discurso del reino de los cielos, en las bienaventuranzas y en la pedagogía para la vida, porque sí tenemos una respuesta, pero necesitamos líderes que levanten la mano y podamos decir, no estando ya completos, como lo dijo Pablo, porque Pablo lo dice, no pretendo que ya lo haya alcanzado. Pero necesitamos líderes que levantemos la mano y le digamos a la sociedad, sí se puede, yo conozco el camino, yo estoy cambiando ya, yo ya sé vivir en hogar, yo ya sé expresar a Dios a través de mis emociones y de mi forma. Vengan, yo ya voy adelante con un mensaje real, poderoso y contundente, como dijo la mujer samaritana. Vengan, miren cuántas cosas ha hecho Dios en mi vida. No más discursos, no más teoría. Es hora de que cada uno de nosotros encarne, viva el bien y el sueño que desea para su nación. Y eso es lo que realmente Dios quiere cuando leemos todos estos versos bíblicos. Acabamos de leer un verso bíblico que es muy controversial. A veces cuando predicamos de esto, las personas dicen, son de nueva era, o son tal cosa, o son aquello. Pero ayer en una conversación me di cuenta que nunca habíamos precisado sobre estos versos bíblicos. Y a nosotros nos inspira, se nos mete el espíritu de la investigación y el estudio para que las cosas queden claras. Y lo interpretamos a través de una coherencia textual. ¿Qué significa una coherencia textual? Que no nos quedamos con una sola fuente, que no nos quedamos con el versículo aislado, sino que nos vamos al contexto para entender qué mensaje quiere transmitirnos. Este salmo es muy preciso. Este salmo, leyéndolo en la nueva traducción viviente que ustedes acaban de escuchar, se está refiriendo Dios al pueblo de Israel que estaban como legisladores. La palabra para ángel, para hombre y para Dios, desde la perspectiva hebrea puede ser similar. Elohim se puede llamar Dios Elohim, ángeles Elohim y hombres Elohim. Es decir, que cuando lo leen en varias versiones, ustedes van a encontrar que dice, Dios preside en la corte de los cielos. Dios preside con los dioses, dice una versión. Aquí en esta versión dice seres celestiales.
porque realmente eso es cada uno de nosotros. Recordemos que Dios puso parte de sí mismo en cada uno de nosotros. Por allá en el capítulo 3, en la historia de el aprendizaje de Adán, no lo quiero llamar fracaso, en el aprendizaje de Adán dice, al polvo volverás, tú volverás al polvo, pero lo que es mío volverá a mí. No está escrito, está implícito, tácitamente. ¿Por qué? Porque hacía unos versículos atrás él le había insuflado al hombre en sus narices hálito de vida, que significa una partecita de Dios. Entonces, es importante saber entender esto. Dice, ¿hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Líbranos de las garras de los malvados. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que un ser humano nace, empieza a crecer y llega en algún momento en que se hace cargo primero de sí mismo. En la niñez somos ingenuos y dependientes. Cuando empieza la conciencia, ahora viene una gran responsabilidad personal, una gran responsabilidad con su divinidad, con su potencial de Dios que hay dentro de sí y un gran compromiso con la historia, con el legado, con el impacto que va a dejar. Cuando empezamos a crecer y a relacionarnos, cuando creamos una familia y empezamos a ser parte de un mundo normal, entonces nos convertimos en legisladores. Si tú estás casado, o estuviste casado, o tienes una familia y tienes personas con las cuales tienes la responsabilidad de liderarlos, eres un legislador. Es decir, en ese momento estás designado como Dios para esa persona. Es lo que quiere decir este versículo. Mire cómo dice, son tan ignorantes, le está diciendo al pueblo de Israel, porque habían perdido la objetividad, se habían dedicado a sus derechos y a sus intereses personales. Miren cómo dices, el mundo entero se estremece hasta los cimientos. ¿Por qué? Porque es lo que está sucediendo. Cuando el ser humano no se hizo cargo de sí mismo para autogestionarse y encontrar el propósito dentro de sí de proyectarse a expresar a Dios en su máxima dimensión, perdimos y la sociedad perdió. Por eso aquí dice, las naciones se estremecen, entran en caos, porque los seres humanos no entendieron que Dios los había empoderado para que ellos fueran representantes de la bondad y de la justicia. Y es lo que les reclama acá. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Líbranos de las garras de los malvados. El verso 6 de ese salmo dice, yo digo, ustedes son dioses. ¿Cómo les parece? Son hijos del Altísimo. ¿Qué está queriendo decir hoy? Que cada vez que estás en una posición de autoridad o de liderazgo o de legislar, actúas como representante de Dios. Era lo que implícitamente nos quiso decir en Génesis 1:26, cuando dijo, hagamos juntos esto, hagamos a la humanidad a mi semejanza. Porque el verso 27 lo precisa muy bien y creo Dios. Pero miren cómo termina diciéndoles, pero morirán simples mortales. Ustedes no son sino mortales, con un capítulo llamado vida, con una oportunidad que les he dado de que se unan a esta ambiciosa misión de contribuir a que sean semejantes a mí. No porque yo sea un Dios narcisista que necesite de ustedes, es porque yo sé que ustedes, como disfrutan de la atmósfera, del respirar y del sol, y no son conscientes de ello, aunque cada mañana disfrutan de esa vida maravillosa, así yo mismo estaré con ustedes para ese alimento de su ser interior, para que ustedes tengan solvencia y puedan construir este cielo, este paraíso que ustedes necesitan. Pero como ustedes no se han portado, aquí dice, los cimientos de la tierra están estremecidos, están en caos, porque la humanidad prefirió creer que el responsable es un agente externo llamado diablo y no se hizo cargo de sí mismo. ¿Dónde viene el primer debate de este texto bíblico? En una historia que se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde el Señor Jesús
ejerciendo su ministerio, empieza en su lenguaje, cuando él empieza a hablar con los judíos. Recordemos que siempre nosotros somos judeocristianos. ¿Qué quiere decir eso? No una religión, no. Lo que eso quiere decir es que mi principio de interpretación debe ser judío, ni romano ni griego. Ejemplo, los griegos hablan del tártaro, los judíos hablan del Seol. El tártaro o Hades o Seol es lo mismo, o infierno es lo mismo, pero el tártaro es mitología griega. Seol es la morada de los muertos. Entonces, cuando hablamos de entender que debemos interpretar bajo la perspectiva judía, porque toda la base del cristianismo, absolutamente toda, es judeocristiana. Cuando ustedes leen el capítulo 9 de Romanos, cuando dice Pablo expresa que él quisiera morir si fuera el caso y ser maldito, si con esto Israel entendiera el mensaje que están rechazando. Él dice, porque ellos son los israelitas, los que son mi pueblo según la carne. Y empieza a hacer un listado de quienes son las promesas. Escuche, el pacto, el culto, la adopción, la ley, las promesas de quienes son los patriarcas, es decir, de donde vienen Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Yahweh bendito sobre todas las cosas. Lo que está diciendo es que la base de la interpretación del cristianismo no puede perder el principio judeo-cristiano. Sin embargo, lastimosamente, ya todos sabemos que tenemos una gran oportunidad de desaprender y de crecer en este proceso. Entonces, el Señor Jesús hablaba, nosotros leemos en español, cuando Él les dice, antes que Abraham, yo soy. Ustedes leen ese capítulo 9 y 10 del Evangelio de Juan, donde se habla de la persistencia de Cristo. Los judíos entienden eso muy bien. A nosotros no nos da la fuerza suficiente cuando leemos en español que Jesús diga, antes que Abraham, yo soy. Nosotros como que nos sorprendemos un poco, pero un judío que hace 2000 años hubiese escuchado lo que Jesús realmente dijo en el idioma original, lo que Jesús dijo, yo soy Yu, Hei, Ba, Hei. Eso era lo que escuchaba un judío cuando Jesús decía que yo soy. Claro, los judíos cuando escuchaban eso, note que ahora sí puede darle la fuerza porque ellos se rasgaban las vestiduras, porque ellos entendían que Jesús estaba diciendo que él era el mismo Dios con el que habló Moisés 2000 años antes. Pues para ellos eso era una blasfemia. Entonces Jesús en ese capítulo 10 del Evangelio de Juan les dice, ¿por qué claro, lo querían apedrear? Imaginen ustedes. Los judíos eran expertos en echar piedra, pero no verbal, piedra a piedra. Así que lo van a apedrear y él les dice, él les reclama, porque es ahí donde surge el verso, porque el Salmo está por allá perdido y que escasamente lo encontramos. Como leemos más el Evangelio, él les hace un reclamo. Dice, ¿ustedes por qué me quieren apedrear? Ellos le responden, nosotros no te queremos apedrear porque tú hagas buenas obras. Nosotros te queremos apedrear porque tú te lo mereces, según la ley. Él era un blasfemo y los blasfemos debían morir. Nosotros te estamos queriendo apedrear porque tú, siendo hombre, te haces Yahweh. Es como se leería, ¿verdad? Y Jesús les trae el Salmo 82 y les dice, déjenme lo pongo en alta plastilina, por favor. Dice, a ver, déjenme entenderlos. Ustedes ven que yo tengo un ministerio. Ustedes están viendo todas las obras que yo estoy haciendo. Y ustedes están entendiendo que yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Ustedes lo están entendiendo. Y cuando ustedes entienden eso, me juzgan por eso. Cuando a ustedes mismos, voy a ponerlo más explícito, en el Salmo 82, a ustedes que no tienen la dignidad que tengo yo, sino que eran simplemente legisladores, Dios les dijo que ustedes eran dioses. Y si Dios les dijo a ustedes, a sus antepasados, que eran unos corruptos, que eran unos líderes que se corrompían e injustos, si a ellos Dios les dijo que les había empoderado para liderar bajo la figura de dioses, ¿por qué se escandalizan si yo, que soy el verdadero y la manifestación, digo que soy hijo de Dios? ¡Wow! Ahora sí queda más claro, ¿verdad? ¿Se dan cuenta ustedes que la responsabilidad que tiene el ser humano es de hoy hacer un alto y entender que todo lo que yo soy,
que todo lo que llega a mis manos, recurso, tiempo, oportunidad, no es solamente para satisfacerme a mí mismo. Ese egoísmo, ese narcisismo individual, del cual yo tengo bastantísimo, les quiero contar, y que lucho con eso, no sé cómo te irá a ti con eso, que a veces pienso que todo lo que yo recibo y tengo es para mí, me hace a mí ser deudor, como Pablo lo decía. Si yo no predicara este evangelio, quedo en deuda, en menoscabo, me voy a ir de este mundo no habiendo hecho la tarea, porque entendí que yo solamente debía dedicarme a mí. Perdí ese legado que Dios implícitamente puso desde que nos creó. Hagamos juntos de este mundo el paraíso ideal. Construye en tu casa esa armonía, ese caos que hay allá, esa oscuridad, ese vacío que hay. No importa que en tu entorno un día tu esposa esté triste, tu hijo, si tú tienes un momento de chispa divina, ve y abraza, di te amo, aquí estoy contigo, vamos a salir adelante. No importa que te hayas equivocado, yo estoy contigo, yo quiero mejorar. Es el momento justo para que te portes como Dios. Y hay un ejemplo para ratificarlo, coherencia teológica. Cuando Dios envía a Moisés a rescatar al pueblo de Israel, como Moisés era como yo, que yo también era tartamudo. Moisés no quiere ir porque él es tartamudo. Y él le dice, tranquilo, yo te voy a empoderar y Aarón actuará como Dios. Así que no se asusten por eso, amigos y hermanos. No piensen que aquí somos la nueva era. No, aquí no nos da temor meternos en esos textos espinosos malinterpretados, para que queden claros. Lo que sí entiendo hoy es lo que dice el Salmo 82, que yo en cada circunstancia de oscuridad que haya en mi casa, de desorden que haya en mi casa, de falta de sentido que haya en mi casa, yo tengo la responsabilidad de actuar como Dios por legislador. Pero más abajito dice, pero tú eres un miserable mortal, te vas a morir. Pero con tus acciones a cada ser humano, yo le doy la oportunidad de que capitalicen para la eternidad actuando como Dios. Hablándole con amor a ese niño desde que nace, diciéndole, te amo, tú eres maravilloso. Yo lo voy formando. Lastimosamente, esto no nos lo enseñaron a nosotros con esta precisión como lo sabe el pueblo de Israel. Pero cada uno de nosotros es un embajador de Dios. Y a veces que nosotros decimos somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, otra expresión de Génesis. Y también hay una expresión, cuando la serpiente del mal le dijo a Eva, mentira, ustedes no van a morir, ustedes van a ser como Dios. No crean que Satanás lo estaba diciendo mentiras. Satanás le estaba diciendo lo que ya Dios le había dicho. Sabe Dios que el día que ustedes coman, serán como Dios. Lo que pasa es que él trastornó la génesis del mensaje y Eva también cayó en el error del mensaje. Pero lo que Satanás dijo era lo que Dios había dicho. Serán semejantes a Dios. Cuando el ser humano decide escuchar esa voz interior de tomar la decisión, ahora el hombre decide tener la autonomía de poder lidiar diariamente con el bien y el mal. Y ese es un desafío más grande que 1000 demonios, porque ahí ha fenecido Salomón tras las mujeres, Acán tras los lingotes de oro, Pedro y Pablo, Pedro, más Apolos, por el ego y los aplausos de los hombres. Entonces, mis queridos amigos y hermanos y líderes que en cualquier lugar del mundo escuchan este video, tú y yo tenemos la responsabilidad cada vez que estemos en una posición de legislar como jefe de una empresa, como gerente de una empresa, como líder de una actividad, como padre, como madre, como cualquier posición de liderazgo, es una autoridad designada por Dios para que cada uno de nosotros legisle como Dios. ¿Cuál es el gran problema o el gran desafío? Porque el hombre le da miedo a eso, porque lo primero que hace alguien que tiene el carácter de Dios es renunciar totalmente a sus derechos para expresar la bondad y la justicia al prójimo, como quedó muy bien plasmado
en el capítulo 2 de Filipenses, cuando dice, haya en vosotros esta misma actitud, este mismo sentir, dice la versión Reina Valera, haya en ustedes este mismo ejemplo, este mismo hacer que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Yahweh, no valoró eso como tal, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo y estando en la condición de hombre por un propósito superior, fue llevado a muerte y muerte de cruz. Ser Dios es una oportunidad que tenemos cada mañana a la forma de legislar con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis conversaciones y con mi comportamiento. Cuando dice que la tierra te dará espinos, son esos pensamientos, esa tierra. Tú tienes dentro de ti la facultad de la cizaña o del trigo, de sobreponerte. Debe haber una fe poderosa, una creencia interna en este Dios maravillosa que nos diga que nosotros somos ese representante de Dios y forzarnos a creer, confesando, como lo dice Romanos también, creo que el capítulo 10. Si tú creyeres y confesares, tú debes creerlo y confesarlo. Debes decirle a tu mente que es verdad. Por eso el salmista se encerraba en el templo. Él se encerraba a gritar allá, a hablarse a sí mismo para poder hacer una neurogénesis a sus pensamientos. Cada mañana también nosotros deberíamos levantarnos y sacar unos minutos frente al espejo a decir, gracias Dios, te alabo porque maravillosas son tus obras, porque me has dado otro día más de vida, porque tengo una familia, porque tengo salud. Y después sigue ese reconocimiento, gracias porque soy tu hijo, porque me has hecho semejante a ti, porque soy grandioso, porque tengo la posibilidad de construir mundos y universos y de trascender las circunstancias. Esta humanidad no se ha logrado comportar con la dignidad, no tiene un compromiso con la historia de Dios, no tiene una responsabilidad con la estirpe divina que hay dentro de cada uno de nosotros. Ustedes lo pueden leer en el capítulo Hechos de 17, cuando el apóstol Pablo les dice, linaje sumos suyos, suyos somos, de una sola sangre. Dios hizo toda la humanidad, pero somos su linaje, somos de su naturaleza divina y tenemos una gran responsabilidad, pero una cantidad de creencias. Tú eres culpable, tú eres malo, tú estás perdido, tú eres sucio, tú no mereces nada. Hasta nuestras oraciones siempre son, yo no merecía, yo no merecía, yo no merecía. Pues mis hijos, yo me sorprendo nada más de mis hijos acá, los derechos que ellos tienen, ni me preguntan, toman, comen, disfrutan porque son mis hijos. Y Pablo lo dice, si ya somos hijos, pues somos herederos y coherederos con Cristo. Es hora de que le creas a Dios, de que tú eres lo más valioso para Él y que te ha entregado todo en la mano para que nosotros trastornemos esa circunstancia difícil. Y más si una comunidad se une con un solo pensamiento, con una sola ideología de querer ser un embajador del reino de los cielos. Este mensaje no es para mediocres. Este mensaje, si creen ustedes que la motivación está en las escuelas de liderazgo, de coaching, están equivocados. La más grande y elevada y poderosa motivación nace de ese mismo Dios que un día aquí vino y sufrió y tuvo que pasar por las circunstancias más complejas. Y cuando creía que ya no podía, que sus fuerzas se habían acabado, pensaba en su propósito y era elevarnos a la divinidad y sacaba fuerzas de donde no tenía para conquistarse a sí mismo primero y no renunciar al propósito y a la misión que se le había asignado. No seamos nosotros unos de esos que dejamos nuestra misión. Si este modelo de mensaje se nos mete a la mente, no hay cáncer, no hay tumores, no hay nada. Empieza a haber una neurogénesis a sanarnos. Empiezan nuestros pensamientos a tomar una cosmovisión distinta. Pero si solo estamos pensando en nosotros, somos muy vulnerables y muy frágiles con un sistema inmunológico espiritual que termina afectando el corporal. Es hora de que tomemos la posición que nos corresponde como hijos de Dios. Bendiciones para todos.